Hola a todos, bienvenidos a Háblame de Fotos, el podcast donde la fotografía y todo lo relacionado con ella son los protagonistas. Yo soy Jorge Javier y hoy vamos a estar aquí para conversar con ustedes un poquito sobre lo que es la profundidad de campo y todo este tipo de cosas que están relacionadas con ella, ¿no? Para que podamos utilizarla y aprovecharla lo mejor posible en nuestras fotos y en nuestras composiciones. Pero antes de entrar a hablar en completo sobre este tema, quiero decir que en Háblame de Fotos se llama Háblame de Fotos y todavía no hemos hablado de una foto. Hemos hablado mucho de fotografía, pero no hemos hablado de ninguna foto en particular. Y yo creo que, porque he escuchado por allí en muchos lugares que se trata de una foto muy simple, que cómo es posible que esa foto haya ganado un premio y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo me tomé la libertad, con el permiso de la autora de la foto, o mejor dicho, espero que no le moleste, porque voy a hacer un análisis de su foto. Se trata de la fotografía de Adriana Loureiro, que ganó el WordPress 2023 como una de las fotos del año. Mucha gente habla de que la foto es muy simple, de que la foto no tiene nada en particular, pero tenemos que entender que WordPress se trata de un premio de fotografía noticiosa, de fotografía de reportajes también, o fotografía documental, que ya hemos hablado un poquito de eso aquí en el podcast y de repente podemos hacer un análisis desde ese punto de vista y desde esa perspectiva, pues, y darle a la foto una dimensión diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros a ver en una foto. Porque sin importar el contexto de la foto y sin saber de qué se trata, vamos a suponer que no tenemos idea de qué es lo que se trata porque no somos de Venezuela, porque no tenemos idea del contexto social ni nada de dónde está ocurriendo la cosa, pero en la foto podemos apreciar en primer plano a un grupo de mujeres y niños. No hay hombres en el cuadro, solamente mujeres y niños. Están sentados en una calle que obviamente tiene poco tránsito porque se trata de un entorno rural, según podemos ver. No hay tránsito vehicular, no hay peatones, no hay más nada. Está la gente sentada en la calle y con los niños, pues, y están jugando juegos de mesa allí y están todos tranquilos, como que no pasa nada, todo relajado, todo tranquilo, a pesar de que el cielo que está en el fondo parece que fuera el cielo del apocalipsis, pues parece que se estuviera quemando el cielo, parece que hubiese un incendio por allá, por ahí, no tan lejos. Y lo podemos ver porque se ve el cielo completamente anaranjado en el fondo, en contraste con los colores típicos de la foto de la calle. Se ve el fondo anaranjado con las palmeras que aparecen allí como en siluetas, porque está allí, pues. Y entonces lo que vemos es que esa gente está completamente acostumbrada a lo que está pasando, completamente acostumbrada a lo que están viviendo allí, y podemos ver en segundo plano también o a un perro, que obviamente también está acostumbrado a lo que está pasando, porque el perro está de lo más tranquilo en la calle ahí haciendo sus cosas de perro, pues, entretenido en sus cosas. Las personas están jugando, como decía, un juego de mesas, alguna cosa trivial, alguna cosa que no tiene mayor importancia, y eso nos hace, como decía, entender que no está pasando nada. Entonces vemos que es una foto que nos transmite cierta tranquilidad, cierto aire de costumbre y un aire relajado, a pesar de que en el cielo, como decía, hay aparentemente un incendio, pues. En cuanto a la fotografía pura, sin hablar del mensaje, sino vamos a hacer como un análisis de lo que es la técnica fotográfica allí, de lo que yo veo, de lo que yo puedo ver en esa foto, en cuanto a su calidad general y en cuanto a todo ese tipo de cosas. Obviamente la foto tiene una atmósfera un poquito rara, porque es como una dualidad de sentimientos, ¿no? Me genera angustia y me genera serenidad. Angustia por el fondo, serenidad por la gente que está delante tranquila jugando sus juegos de mesa. Un momento de ocio, una cuestión nocturna allí, no tiene mayor contenido, mayor... Por sí solo esa parte de la imagen no tiene mayor relevancia, ¿no? En cuanto al nitidez y el enfoque, es adecuada para el estilo de la imagen, está bastante bien. Tiene un enfoque suave que contribuye con la atmósfera nocturna, con el tipo de iluminación que hay. La profundidad de campo es moderada, no es completamente cortada ni muy dramática, sino que permite que las cosas que están en segundo y tercer plano se vean ligeramente desenfocadas, un poquito desenfocadas nada más, pero que para lo suficientemente claras como para que formen parte de la composición y formen parte de lo que estamos viendo. El contraste y los colores, obviamente el contraste entre lo naranja del fondo y la parte un poco más oscura del campo medio, del plano intermedio,
más la iluminación completamente blanca de una luz de calle en el primer plano, nos da eh, una dicotomía visual interesante allí, una manera de ver algo diferente, porque estamos viendo una iluminación atrás en lo naranja por el fuego y adelante una luz blanca que es la luz de la calle que está alumbrando el poste de luz que está alumbrando allí, ¿no? La iluminación es bastante tenue, lo que es apropiado, como decía yo, para esa escena nocturna y ayuda a que se vea más y a que resalte más el resplandor del fondo, que es lo que creo yo que es parte del mensaje que está tratando de transmitirse allí. La imagen tiene un sentido estético bien intrigante, bien, tú sabes, bien que hay que buscarle, hay que verle, hay que darle la vuelta, porque es un contraste muy profundo entre la tranquilidad del juego, la serenidad del juego, los niños, la cosa, y la intensidad del fondo. Entonces eso nos da una cuestión interesante de ver allí. La composición captura una reunión social, obviamente, aunque podemos ver cómo la fotógrafa experimenta ahí y juega allí, pone diversos planos como para que nosotros veamos qué es lo que hay, qué es lo que trae la foto y hacia dónde nos lleva. Las personas están en primer plano, los niños jugando, la tranquilidad que tienen. Después en segundo plano vemos al perrito, como había dicho, que está haciendo sus cosas de perro. Después allí vemos como las calles, las líneas de la calle que se van haciendo, que nos van llevando hacia el punto de fuga. Obviamente podemos allí ver cómo nos lleva la vista hacia el fondo incendiado y eso es parte de un recurso creativo, creo yo, según lo puedo ver. Entonces yo creo que simplicidad no es precisamente la palabra que más adecuada para describir esta foto. Yo creo que desde mi punto de vista es un mensaje intenso. Creo que podríamos profundizar incluso más en muchas cosas de la vida y de la estructura o de la forma en que vive esa comunidad, simplemente viendo esa foto. El hecho de que no estén los hombres, el hecho de que los niños están de noche en la calle, de que están jugando juegos de mesa, habla un poquito de cuál es el tipo de entretenimiento que tienen, de cuál es el tipo de relación que las madres tienen con los hijos, de cuál es el tipo de relación que los padres tienen o los hombres tienen allí con los hijos o la ausencia de esa relación. Todo dependiendo de qué tanto interés o de qué tanta profundidad queramos ponerle a la imagen y qué tantas cosas podamos ver de ella. Este, pero bueno, ya no quiero profundizar más con respecto a la foto, no quiero hacerlo más largo de lo que tiene que ser, así que bueno, creo que está suficiente con eso, ¿no? No es una foto simple, o mejor dicho, creo que el poder de su mensaje está precisamente y radica precisamente en la simplicidad de la toma. Un mensaje directo, un mensaje abierto, un mensaje que nos deja ver cómo esa comunidad venezolana está acostumbrada a vivir en esas condiciones y no le parece para nada una cuestión diferente o una cuestión peligrosa o una cuestión que los impacte porque es algo que están viendo prácticamente todo el tiempo. Pero son las cosas que más o menos nos interesa a ver. Bueno, visto esto, vamos a empezar a hablar de verdad de lo que nos interesa, de lo que nos importa, que en el capítulo de hoy, que es la profundidad de campo, el bokeh, el fondo borrosito, como lo llaman por ahí. Y bueno, vamos a ver cómo nosotros podemos hacer que esa profundidad de campo trabaje a nuestro favor. La profundidad de campo es uno de esos conceptos que son bien importantes en la fotografía porque afecta cómo se ve nuestra imagen y cómo percibimos el enfoque y el desenfoque en nuestras fotos y cómo podemos hacer para que ese enfoque y ese desenfoque jueguen a favor nuestro. Vamos a hablar un poquito también de qué es la profundidad de campo, cómo controlarla, los efectos que podemos lograr con su uso y por qué el bokeh, porque ese fondo borrosito que tanto se menciona, les gusta a la gente, les gusta a los fotógrafos, les gusta a todo el mundo. Primero tenemos que comenzar por definir qué es la profundidad de campo. Y la profundidad de campo no es más que la distancia entre los objetos más cercanos y más lejanos en una foto que aparecen nítidos y enfocados. Es decir, en todas las fotos vamos a tener una zona perdón. En todas las fotos vamos a tener una zona que está completamente enfocada y otras que no están tan enfocadas. Entonces todo eso que está en ese rango de nitidez perfecta, en ese rango de enfoque perfecto, esa es nuestra profundidad de campo, que puede ser más amplia o más pequeña dependiendo del lente que usemos, de la apertura que usemos, de la distancia a la que nos pongamos, pero ya vamos a ver eso un poquito mejor. En términos más sencillos o más simples, es la zona que sale enfocada en la foto, así de sencillo.
lo que está por delante y está por detrás, que está desenfocado y no se ve nítido, está fuera de nuestra profundidad de campo. Vamos a imaginarnos un momentito una foto, para los que están en YouTube y viendo por video la van a poder ver, pero para los que nos escuchan, vamos a imaginarnos por favor esta foto un momentito. Imagínate que estamos a ras de suelo y estamos enfocando una mariposa monarca que está posada sobre el suelo, sobre ese suelo de tierra. Y en detalle podemos observar como solamente ella está en foco y el tramito de tierra, el pedazo de tierra en la que ella está posada también está perfectamente en foco. Todo lo que está delante, que es tierra, y todo lo que está detrás, el fondo, o sea lo que sea, ya la verdad no recuerdo qué había allí, creo que era monte o alguna cosa así, pero no se puede distinguir porque está fuera de foco. Quiere decir que está fuera de nuestra profundidad de campo. Entonces solamente lo que está a la altura de ese plano, a la altura del mismo plano de la mariposa, va a salir en foco. Todo lo que está delante de la mariposa o detrás de la mariposa va a salir fuera de foco, va a salir fuera de nuestra profundidad de campo. Todos en nuestra vida fotográfica hemos querido y hemos deseado obtener esas fotos con un bokeh espectacular, con un desenfoque, mejor dicho, porque es una tendencia que se ha hecho presente y que creo que llegó para quedarse. Y es bueno saber que la palabra bokeh proviene del japonés bokeh, que significa desenfoque o difuminar o niebla. En fotografía ese término se refiere no propiamente al desenfoque, sino a la calidad estética de las zonas desenfocadas de una imagen. A qué tan bonitas o qué estéticamente agradables dentro de la composición se pueden ver, especialmente en el fondo, y no simplemente la cantidad de desenfoque, sino la calidad la forma estética que tiene ese desenfoque. El bokeh es normalmente apreciado por la suavidad o el carácter de las áreas desenfocadas, porque nos ayuda a realzar a nuestro sujeto principal, nos ayuda a darle más preponderancia a nuestro sujeto principal, especialmente cuando hacemos fotografía de retrato, y nos ayuda a minimizar todas las distracciones que pueden haber alrededor. Es decir, en el caso de la foto que estábamos viendo de la mariposa, no importa absolutamente más nada de lo que está alrededor, porque no se ve, simplemente no se ve, no se nota, no podemos saber qué es lo que hay ahí atrás o adelante, dependiendo de lo que estamos viendo. El uso del bokeh como elemento compositivo se ha hecho muy popular y ha ganado preeminencia desde la introducción de los lentes estos con mucha apertura, pero sobre todo con la llegada de la fotografía digital. Porque antes el fotógrafo no se preocupaba por eso. El fotógrafo no lo veía como algo preponderante, porque no era algo que tú pudieras practicar, no era algo que tú pudieras probar sin gastar mucho dinero. Entonces tenías que comprar varios rollos y probar y tal que sea, y eso no iba a pasar, por lo menos no con el fotógrafo en general. El concepto de bokeh, de desenfoque, ha existido desde siempre, pero como decía, con el avance de las cámaras digitales se ha hecho más popular y obviamente vamos a seguir haciéndolo, porque la cámara digital nos permite repetir la foto, corregir en el momento, cambiar, recomponer, obtener resultados diferentes inmediatamente, además de que, bueno, hay mucha gente, cada vez hay más gente a la que le gusta este efecto y cada vez más gente que le gusta cómo se ven estas fotos, tanto así que ahora los teléfonos y la inteligencia artificial están buscando la manera de replicar este efecto, porque obviamente los lentes de los celulares no pueden por sí mismos generar el bokeh, generar este desenfoque. Entonces están tratando de simularlo, tratando de convertirlo o crearlo a través de software. Obviamente se ve un poquito diferente, un poquito bastante diferente, y no es, por lo menos no de mi completo agrado, ¿no? Aunque puede servir en determinadas situaciones. Obviamente, para lograr este bokeh, para lograr este desenfoque, existen varios factores que debemos tener en cuenta y que debemos considerar y que son muy importantes. La mayoría de las personas creen que se trata solamente de la apertura del diafragma, y no es así. La apertura del diafragma obviamente es uno de los principales factores, pero existen otros factores que podemos considerar. Entonces vamos a ver de qué se trata. Tenemos en primer lugar la apertura del diafragma, como había dicho. La apertura, mientras más grande, nos va a permitir hacer o lograr un desenfoque mayor, y lo que tenemos que hacer es aprender a controlar este factor y todos los demás para combinarlos entre sí. La apertura del diafragma, como vimos, es uno de los factores principales que controlan la profundidad de campo.
Una apertura grande de f1.8, por ejemplo, nos crea una profundidad de campo más reducida, lo que quiere decir que el espacio nítido en esa foto va a ser menor, va a estar más reducido, lo que nos hace y nos obliga a estar más pendiente y tener más cuidado cuando vamos a hacer fotos, porque por ejemplo si estamos haciendo un retrato y nuestro modelo está de medio lado o tal y qué sé yo, nos va a salir un ojo enfocado y el otro desenfocado. Entonces hay que estar pendiente con esos detalles y no abusar de este recurso compositivo, porque no todas las fotos necesitan un desenfoque tan pronunciado. Cuando tenemos una apertura más pequeña, es decir, un número F más alto, 16, de 16 hacia arriba, 9, 11, 16, todas esas cosas, nos va a ir aumentando la profundidad de campo. Y mientras más grande es la profundidad de campo, más cosas van a quedar nítidas dentro de nuestra foto. Y es por eso que para fotografía de paisaje se recomienda la utilización de una apertura más cerrada para aumentar la profundidad de campo y que todas las cosas que están dentro de nuestro enfoque en nuestro paisaje salgan perfectamente nítidas. Otro de los factores importantes que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a hacer esta profundidad de campo, cuando queremos buscar esta profundidad de campo, es la distancia entre la cámara y el sujeto, porque afecta directamente a la profundidad de campo. Cuanto más cerca estés, mientras más cerca estés, menor será la profundidad de campo. Por eso es que cuando hacemos fotografía macro, vemos que nos ponemos muy cerquita y entonces solamente un puntito de esa cosa que estamos buscando va a quedar enfocada. Entonces por eso es que es tan importante tener un buen enfoque, tener una buena iluminación y tener un buen lente que nos permita aumentar nuestra profundidad de campo lo más posible a pesar de lo cerca que estemos, si queremos lograr una zona nítida más amplia. Así que es otro factor que tú tienes y otra manera que tienes para probar. Acércate, aléjate, ponte más pegadito, más lejos de tu sujeto, de las cosas que estás fotografiando, ponte creativo allí y vas a tener resultados diferentes de la misma foto con simplemente moverte un par de centímetros hacia atrás. Otro de los factores que podemos tomar en cuenta y que podemos utilizar para nosotros ampliar o disminuir nuestra profundidad de campo es la longitud focal del objetivo. Eso también influye y también nos permite sumar o restar espacio dentro de nuestra zona nítida, dependiendo de cuál es el lente que vamos a usar, si es un 50 milímetros, si es un 35 milímetros, si es un 85 milímetros, si es un 105. Cada uno nos va a dar una profundidad de campo diferente y cada uno nos va a permitir jugar con esta cuestión también. Entonces vamos a ver que ya tenemos tres factores. El primer factor, la apertura del diafragma. El segundo factor, la distancia que tenemos entre nuestro sujeto, entre nuestra cámara y nuestro sujeto. Y el tercer factor es la longitud focal del objetivo. Porque mientras más largos son los teleobjetivos, mientras más larga es la longitud focal, tienden a tener una profundidad de campo más reducida. Es decir, un 300 milímetros tiene una profundidad de campo más reducida que un 50 milímetros. Entonces, con los objetivos angulares, mientras más angular, más profundidad de campo tenemos también. Entonces ya sabemos que por ejemplo, yo suelo hacer muchas fotos con un 8 milímetros y ese lente me da una profundidad de campo bastante amplia y todo lo que yo tome ahí va a salir en foco. ¿Ves? Mientras que si hago esa misma foto o trato de hacerla con un objetivo un poquito más largo, voy a tener una profundidad de campo menor. ¿Qué efectos podemos lograr o para qué nos sirve, para qué nos interesa a nosotros tener esa profundidad de campo? En primer lugar, porque podemos aislar a nuestro sujeto y sacarlo del fondo, despegarlo del fondo que se encuentra allí y hacer que el espectador se fije única y exclusivamente en el sujeto que está en la foto y no se distraiga viendo más nada. Otra de las cosas que podemos lograr es un bokeh muy bonito, un bokeh que le sume a la composición sin necesidad de distraer a las personas. Por ejemplo, cuando hacemos esas fotos de Navidad, esas fotos con las luces atrás de cuestiones navideñas y decoraciones navideñas y logramos que queden desenfocadas y se ven simplemente unos circulitos allá atrás, eso va a quedar muy bonito, bien chévere, le va a sumar, no va a hacer que las personas se distraigan, sino que le va a dar ese ambiente navideño y ese ambiente festivo a la foto e indudablemente va a quedar muy bonita. También podemos ayudar a nuestra narrativa, a nuestra composición narrativa, a nuestra narrativa visual, ayudándonos a centrar la atención de las dos maneras que dije anteriormente, ayudándonos a centrar la atención
en el sujeto que nosotros queremos que sea visto. Y vamos a dirigir la mirada hacia ese sujeto. Y entonces si tenemos, por ejemplo, una serie de fotos, o en video, por ejemplo, se utiliza mucho ese enfoque selectivo, que de repente están enfocando adelante y en la siguiente toma enfocan a lo que está más atrás y van así. Eso es algo que nos interesa, es algo que nos puede servir como elemento compositivo y podemos utilizarlo sin lugar a dudas. Bueno, ¿y por qué nos gusta el bokeh? ¿Por qué nos gusta ese desenfoque? ¿Y por qué nos gusta ese fondo borrosito? ¿Por qué nos llama la atención y por qué nos sirve? Porque como decía, no nos hace que el sujeto, que no nos distraigamos de nuestro sujeto, podemos dirigir la mirada. Las luces desenfocadas generan un patrón y un toque artístico a las imágenes. Nos permite centrar la atención en los detalles, guía la mirada del espectador a donde nosotros queremos que esté y nos da una sensación de profundidad. Hace que nuestra foto se vea más deep, más profunda, más intensa y más tridimensional. Le agrega como un toque especial a nuestras fotos. Y bueno, otra de las cositas que yo otra de las cositas que yo tenía el día de hoy para hablar con ustedes es sobre el efecto de compresión de los lentes según la distancia focal. ¿Para qué podría ser útil? ¿Cómo podemos saber qué lente usar según el efecto que queramos conseguir? ¿Y cómo vamos a aprovechar esto para nuestras fotografías y para nuestras cosas? El efecto de compresión de los lentes es un fenómeno óptico que ocurre debido a la longitud focal del lente que se utiliza. Este efecto hace que los elementos en el fondo de una imagen aparezcan o parezcan estar, mejor dicho, más cerca, más lejos de nuestro sujeto, dependiendo de la distancia focal que usemos. O sea, podemos hacer que nuestro objeto tenga el fondo pegadito así o lejos de sí, dependiendo de la distancia focal que nosotros utilicemos en nuestros lentes. Este efecto se utiliza para muchas cosas y ya vamos a ver un poquito más o menos de qué se trata. Los teleobjetivos o las distancias focales más largas, como por ejemplo un 85, un 200 y de ahí en adelante, hacen que la compresión sea más pronunciada. O sea, ellos hacen que el fondo se acerque más al sujeto y parezca estar más pegadito allí del fondo. Y eso resulta obvio cuando vemos las fotos, cuando hacemos el ejercicio visual de tomar fotos con un lente focal largo y después más adelante creo que les voy a dejar algunos ejercicios para que practiquen, para que veamos cómo podemos hacer eso. Yo también los voy a hacer para ver si en un capítulo posterior lo compartimos y lo conversamos un poquito. Los elementos del fondo parecen estar como más cerca del sujeto principal, crean una sensación de profundidad reducida, de que todo todo está más cercano, el fondo se ve más grande y bueno, ese es el efecto que se logra con las distancias largas. Con las distancias focales cortas, como lentes angulares 24, 18, ese tipo de cosas, de 50 hacia abajo, mejor dicho, ocurre todo lo contrario. Los elementos que están en el fondo parecen estar más lejos y mientras más bajo es el número, más lejos parecen estar. Fíjense ustedes lo lejos que se ve todo lo que está detrás de mí. Y esto es un cuarto pequeño, es una habitación pequeña. Pero como yo estoy grabando con un 8 milímetros, todo parece estar más lejos. Si yo estuviera grabando con un lente con una distancia focal más corta, más larga, aparecería todo más cerca de mí, todo montadito allí, todo pegadito allí. Como decía, los elementos en el fondo parecen estar más lejos, aunque están a la misma distancia, y la percepción de profundidad hace que todo parezca más pequeño, más lejano, más que está por allá. Y eso se utiliza, por ejemplo, en la fotografía de inmobiliaria para dar la impresión y dar la sensación de que las habitaciones son más grandes de lo que son, de que los patios son enormes, de que las habitaciones son inmensas y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿para qué otras cosas nos son útiles el efecto de compresión aparte de para la fotografía inmobiliaria? Ya que sabemos más o menos qué es ese efecto de compresión, qué lentes usar si quieres comprimir o descomprimir una imagen, vamos a ver un poquito qué efectos y qué cosas podemos lograr con esa compresión. Los teleobjetivos son populares para retratos, son muy usados para retratos, por eso vemos que la gente prefiere que sea el 85 o un 105, incluso lentes más largos para hacer retratos. Aquí hay un fotógrafo en Jacksonville que él hace retratos solamente con un 300 milímetros y se pone desde allá, de lo lejos, porque eso hace que las características faciales del sujeto se vean más planas y más naturales. También ayuda a desenfocar el fondo, a aislar el sujeto, a vernos un poquito
más artística nuestra foto. Para los paisajes urbanos nos da la sensación de proximidad entre los edificios, hace que los edificios sean más cerca del uno del otro, en los unos de los otros. Nos da esa sensación de que la ciudad está allí comprimida y de que la tenemos cerquita y que la ciudad es toda nuestra, y puede hacer que una serie de edificios en línea parezcan estar más juntitos y hace una composición un poquito más dramática. También los teleobjetivos en fotografía de deportes, en fotografía de vida silvestre, por ejemplo, que son fotografías de acción prácticamente, el uso del teleobjetivo nos va a permitir estar más cerquita de la acción, estar más cerca de todo desde una distancia segura, que no nos vaya a golpear una pelota, que no nos vayan a patear uno de los jugadores, que no nos vayan a caer encima. Pero sin embargo podemos hacer como que todo está en un contexto como más íntimo, como más cercano, y por eso vemos esas fotos de los futbolistas, por ejemplo, en las ligas europeas, que la foto está el tipo del otro lado del campo y le toman la foto justo cuando marca el gol y queda perfecto allí porque tienen un teleobjetivo larguísimo y pueden estar pegados a la acción sin necesidad de estar pegados a la acción. Igual con la fotografía de vida salvaje, porque bueno, obviamente resulta peligroso si quieres hacer una foto un cocodrilo o hacer una foto un jaguar en su entorno natural, no te vas a poner ahí cerquita. También podemos utilizar el efecto de compresión de manera creativa para hacer atmósferas y estilos visuales en los que vamos a enfatizar o minimizar la distancia de los elementos en la escena según sea necesario y según queramos nosotros que todo se vea. Si queremos darle una sensación de que, por ejemplo, estás en un lugar y quieres dar la sensación de soledad o la sensación de que la persona está allí o quieres agregarle un poquito de drama, un poquito de como melancolía, tomas la foto con un angular y la habitación se va a ver enorme, la habitación se va a ver grande, el espacio se va a ver más grande, la persona se va a ver pequeña con respecto a la habitación, y eso le agrega un toque de drama a tu foto. Y todo lo contrario ocurre con la fotografía, cuando utilizamos para nuestra fotografía así un lente angular. Para los paisajes urbanos, entonces va a ser que todo se vea expandido, que todo se vea más grande, que todo se vea más lejos, y nos va a dar la sensación de una ciudad gigantesca y de repente un poco más intimidante, ¿no? Para los retratos va a ser que la persona se vea como separada del fondo, se vea distante de todo, y de repente nos va a dar una composición diferente a que si usáramos un teleobjetivo. Todo es cuestión de practicar, todo es cuestión de probar, todo es cuestión de nosotros tener la creatividad suficiente para aprovechar todas esas cosas y todos esos elementos. ¿Cómo sabemos o cómo saber qué tipo de lente voy a utilizar dependiendo de lo que quiera hacer? Sencillo. Si tú quieres que el fondo sea comprimido, que esté cerca, que sea más íntimo, más cerrado, un teleobjetivo. Ideal para retratos, para escenas donde quieres reducir esa sensación de profundidad y aislar a tu sujeto del entorno. Perfecto, el teleobjetivo. Cualquiera, de 85 milímetros en adelante. Pero si prefieres un fondo amplio, que la gente se vea y tu sujeto sea incluido dentro del panorama, dentro de la visión de lo que está, o tu foto quieres que tenga más elementos, que le den más contexto a la imagen, puedes utilizar un angular. También el angular es más útil en fotografía de paisajes naturales, donde quieres mostrar que un paisaje muy amplio, muy grande y quieres mostrarlo. Bueno, ahí es donde entra a jugar y ahí es donde entra el angular a ser el protagonista. Es importante que pruebes, que practiques, que experimentes con diferentes longitudes focales para ver cómo afectan la compresión y el campo de visión de tus imágenes y cómo se afecta toda esta situación que tú tienes allí. Y practicar con esas diferentes lentes, con diferentes lentes de todo tipo, te va a ayudar a entender cuál es el que mejor se adapta a tu estilo, a tus necesidades y a lo que tú deseas mostrar y al mensaje que tú quieres dar. Y para cada situación. Piensa cómo quieres que se vean las cosas en tu composición. Piensa cómo quieres que se vea el fondo, cómo quieres que se vean las cosas que están alrededor de tu sujeto. Piensa en qué quieres incluir dentro de tu foto. O sea, centra tu mente, ve, y eso se llama componer. Haz tu composición. Velo allí, complétalo allí y haces tu toma dependiendo de lo que tú quieras mostrar. Te voy a poner unos ejemplos prácticos en el retrato con teleobjetivo, por ejemplo, un 85, un 135, un 105, por ahí. Logras el fondo comprimido, desenfocado, hace resaltar al sujeto principal. En el paisaje urbano, un 200 milímetros te va a ayudar para que parezcan los edificios más cercanos, más comprimidos,
más tal, vas a lograr mejores detalles de los edificios. Si quieres verlo más amplio tienes que usar el angular. Y obviamente para paisajes yo siempre recomiendo un angular 18, un 24, un 10, un 16. Cualquiera de esos angulares para paisajes está muy bien, aunque como decía en el capítulo anterior de fotografía de naturaleza, que si no lo han visto vayan a verlo, que está bastante interesante. Yo cuando hago las fotografías de paisajes, me gusta hacer tipo panorámica y tomo varias fotografías una al lado de la otra, bien juntitas, como superpuestas, una sobre otra, una sobre otra, una sobre otra, hasta que abarco todo el área que quiero y después las uno en Lightroom o en Photoshop. El efecto de compresión de los lentes es una herramienta que realmente nos va a brindar muchas satisfacciones y muchas cosas y muchas fotografías diferentes, incluso en los mismos lugares, si sabemos utilizarlas. Y entender cómo esas diferentes longitudes focales afectan la percepción del espacio y la relación entre los elementos nos va a permitir tomar decisiones más fácilmente con respecto a nuestras fotografías o con respecto al efecto visual que queremos lograr, con respecto al mensaje que queremos dar. Y la práctica y la experimentación son las claves para dominar esto y para dominar cualquier otro aspecto de la fotografía. Yo quería poner aquí, para que no se nos haga tan largo el episodio de hoy, algunos ejercicios, pero no sé si... Vamos a ver, vamos a leer algunos aquí. Yo los tengo aquí escritos para ustedes. Ejercicio de profundidad de campo. Vamos a hacer retratos con diferentes aperturas para que puedas aprender cómo tu objetivo te va a dar diferentes profundidades de campo. Utiliza el lente con la mayor apertura focal que tengas. Vamos a suponer que tienes un 50 milímetros 1.8. Bueno, empieza con ese. Prueba con ese. Toma el mismo retrato con un fondo obviamente con un fondo que tenga información. No es que vas a usar un fondo plano porque no se va a apreciar nada, pero utiliza un fondo que tenga flores o que tenga plantas o que tenga un árbol o que tenga lo que sea, y empieza a tomar fotos variando la distancia focal, variando la apertura, de manera que cada foto te dé un resultado diferente. Empieza con 1.8, después te pasa a 2.8, 5.6, F8, F16 y así vas cerrando un paso cada vez, hasta que tengas todas tus fotos y después las comparas para que veas cuál es la que más te gusta, cuál es la que te da el mejor resultado y cuál es la que vas a empezar a utilizar para tus sesiones habitualmente. Obviamente necesitas tu cámara y un lente con la mayor apertura focal que tengas. Vamos al segundo ejercicio, un ejercicio para ver y aprender un poquito sobre la compresión, el efecto de compresión de las imágenes. Y ahí vamos a necesitar, o nuestro objetivo principal es ver cómo la longitud focal afecta la compresión. Y vamos a tratar de obtener diferentes resultados de la misma foto otra vez, utilizando diferentes lentes. Para este pudieras utilizar un zoom o tener varios lentes fijos de diferentes distancias focales. Vamos a suponer que lo vas a hacer con un zoom. Por ejemplo, yo tengo un 18-105, entonces vas a empezar con el 18 y vas cerrando, vas ampliando tu distancia focal 18 hasta que llegues a 105 milímetros y vas tomando una foto, dos fotos, tres fotos, cuatro fotos, cada una con una distancia focal distinta para que veas cómo funciona el efecto de compresión, y ahí tienes igual una comparativa para que puedas tú decidir cuál se adapta mejor a tu estilo, cuál se adapta mejor a tus necesidades y con cuál te sientes más cómodo. ¿Ok? Para que vayas desarrollando y buscando tu estilo personal y tu voz propia. ¿Ok? De lo que hemos hablado ya en capítulos anteriores, de que siempre tienes que buscar tu voz, tienes que buscar tu manera. Bueno, esta es una manera de hacerlo, ejercitando, practicando y buscando la manera de encontrar esas fotos que nos gustan, esas fotos que nos dan más satisfacciones. También podemos hacer otro ejercicio de profundidad de campo que podemos hacer para ver cómo varía la profundidad de campo y cómo podemos nosotros lograr diferentes resultados, es haciendo fotografía de flores con el fondo desenfocado. Para practicar cómo nos queda el bokeh, para practicar cómo podemos lograr esa imagen, ¿no? Puedes hacer fotografía de flores, puedes hacer hojas de un árbol, puedes hacer cualquier cosa en la naturaleza, te va a permitir, porque afortunadamente tienes la rama de un árbol, viene ya con una distancia larga, tiene una dimensión, y en esa dimensión tú vas a empezar a tomar fotos con diferentes aperturas para lograr diferentes tipos de bokeh. Una vez más, tienes que hacerlo con el lente que tenga la mayor apertura posible, un 1.8, f2.8, y de ahí
empiezas a practicar, a ver con cuál te va mejor y con qué te queda mejor. Prueba a hacer las fotos a diferentes distancias y con diferentes aperturas para que veas también cómo la distancia afecta el desenfoque y puedas determinar cuál te gusta más. Si te gusta más estar muy cerca y lograr un desenfoque bien pronunciado con una sola parte pequeñita en foco, o si te gusta de repente que haya un poco más de partes de la fotografía en foco y después decides y lo adaptas a tu estilo o lo asumes como tu estilo, ¿ok? Y así vas a ir consiguiendo tu manera ideal de hacer fotos. Para otro ejercicio que podrías hacer es experimentar con paisajes urbanos, porque todos tenemos una ciudad, un pueblo, un lugar donde vivimos y obviamente allí podemos hacer fotografías de los edificios, de las calles, de las casas, de lo que sea. Ahí vamos a necesitar lentes de diferentes distancias focales. Igual puede ser un zoom o varios lentes, 50, 85, un 200. Y la idea es que puedas ver cómo existen variaciones en la forma de ver la foto, no en tu forma de ver, sino en la forma de que la cámara captura esa foto y en la forma en que vas a ver tu foto después de que esté procesada. Y bueno, así puedes hacer cualquier cantidad de ejercicios. Allí yo voy a poner algunos ejercicios más, los voy a dejar en, el, en la página web www.hablamedefotos.com para que puedas hacer esos ejercicios de compresión y de profundidad de campo que te puedan ayudar a comprender y controlar mejor lo que es la profundidad de campo y lo que es la compresión del sujeto de la imagen con las diferentes distancias focales. Y eso te va a ayudar a que tengas un estilo más definido, una mejor capacidad para aprovechar el equipo que tienes y a conocer tu equipo y a manipular tu equipo con más facilidad, y así vas a saber cómo responder en cada situación cuando tengas la necesidad o el requerimiento de un cliente. Esperamos que este episodio te haya sido de utilidad, que te haya brindado una comprensión más profunda de la profundidad de campo, valga la redundancia, y cómo puedes usarla para mejorar tus fotografías. Recuerda que la palabra clave es practicar. Haz más fotos, haz muchas fotos, y cuando termines de hacer fotos, haces un poquito más de fotos. Para que practiques, para que ensayes, para que te familiarices con tu equipo y para que todos los días consigas diferentes maneras de hacer y obtener el resultado que tú quieres. Si te gustó este episodio, por favor déjanos tu like, déjanos suscríbete al canal, no, déjanos un comentario, alguna pregunta, alguna duda. Recuerda que tenemos las asesorías personalizadas. Cualquier duda que tengas con respecto a tu negocio fotográfico, a tu técnica fotográfica o cualquier cosa relacionada con la fotografía, recomendaciones de equipos y todo ese tipo de cosas, no dudes en llamarnos. Contáctanos y nosotros te responderemos a la brevedad posible y estamos aquí para ayudarte. Recuerda también que alegría.repostería en Instagram y en TikTok tienen las mejores y más deliciosas tortas, galletas y ponquecitos de la ciudad de Caracas, de toda el área metropolitana de Caracas. Los viernes tienen el fabuloso viernes de galleta. Tú haces tu pedido cualquier día de la semana y pides el delivery para el viernes y el delivery te sale completamente gratis dentro de toda el área metropolitana de Caracas. Así que bueno, no te lo pierdas. Y bueno, nos encantaría también ver tus fotos, ver cómo aplicas lo que has aprendido. Así que si tienes el deseo de que comentemos tus fotos aquí también en la página o en algún episodio, por favor utiliza el hashtag háblame de fotos cuando publiques tus fotos y nosotros vamos a hacer el comentario sobre tus imágenes. Así que bueno, esperamos que te haya gustado el episodio de hoy. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.